Entonces, bueno, pues nosotros estábamos trabajando, mm, veníamos trabajando como tal el programa de auditoría, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es identificar la preparación de la auditoría para ir concluyendo con todo lo que vamos a trabajar. Entonces ya voy a compartir la pantalla. Bueno, voy a compartir acá. Listo. Entonces nosotros en la sesión pasada vimos hasta acá, que era el formato del programa de auditoría. Entonces el objetivo de ese formato era que ustedes pues lo trabajaran y lo evidenciaran, ¿cierto? Y ya, pues nosotros íbamos a trabajar esta partecita. Entonces, bueno, vamos a arrancar nosotros en nuestra sesión del día de hoy con la preparación. Entonces, bueno, la preparación describe o tiene que estar ejecutado con un plan de auditoría, con la descripción. El plan de auditoría consiste en describir las actividades y los detalles acordados o que se van a ejecutar en la auditoría. ¿Listo? Perdón que me sacó acá, no sé por qué. Listo. Y hacer las listas de Buenas chequeo. noches. Buena noche. Y hacer las listas de chequeo o las listas de verificación. ¿Listo? Estas listas son súper importantes ejecutarlas, que pueden ser puede ser una lista de preguntas o de cómo yo voy a ejecutar la auditoría. ¿Con qué objetivo se hacen estas listas? Estas listas se hacen con el objetivo de no perder tiempo en la auditoría, ¿sí? Y para ir o para ejecutar, pues directamente las preguntas que se van a realizar en la auditoría. ¿Listo? Entonces, por eso es que son tan importantes estas listas. ¿Listo? Que ustedes las tendrán que ejecutar, pero ya les voy a contar cómo las van a ejecutar y cuál va a ser el objetivo. ¿Listo? Entonces, bueno. Entonces, en la preparación dice, análisis de la documentación. Se debe tener en cuenta el tamaño de la organización, la naturaleza de la organización, la complejidad de la organización y el objetivo y el alcance de su sistema de gestión de calidad. ¿Listo? Eso es lo que se debe tener en cuenta para poder ejecutar la auditoría. ¿Listo? Listo. La preparación individual se debe tener en cuenta pues el equipo auditor. ¿Listo? Eh, entonces, se debe leer la documentación del sistema de gestión de calidad y los procedimientos que comprenden con anticipación. Pues esto con el objetivo de no llegar pues a improvisar en las auditorías y de saber el tema que se va a tratar. ¿Listo? Determinar los lugares donde se van a realizar las inspecciones. Cuando hablamos de inspecciones, pues estamos hablando de la auditoría. Utilizar las listas de verificación, que efectivamente son las que ustedes van a hacer y ya les voy a indicar cómo las van a hacer. Dice, conozca la responsabilidad y posición de las personas auditadas. No llegue a preguntar a su entrevistado, pues, qué cargo tiene, cómo ejecuta las actividades, ¿listo? Sin saberlas, ¿sí? De pronto uno puede llegar a preguntar esto pues por un control, pero más no, nunca se debe preguntar, eh, nunca se debe preguntar si no se conoce, ¿listo?
Bueno, siga parte del instinto e identifique pistas que le pueden dar guía de cómo se está llevando el proceso a revisar. ¿Listo? Entonces, bueno, el plan de auditoría que incluye, que ya lo vamos a ver en el formato, incluye el objetivo, incluye los criterios de los documentos de referencia, incluye el nombre de los auditores, incluye el alcance, incluye las fechas y lugares, las actividades que se van a ejecutar, la hora y duración estimada de las actividades y los recursos que se van a ejecutar. Eso incluye el plan de auditoría. Este es el formato del plan de auditoría para que por favor ustedes le tomen pantallazo, porque este es el otro formato con el cual ustedes van a trabajar. ¿Listo? Bueno, entonces les voy a ir explicando el formato. ¿Listo? Entonces, acá donde indica sitios auditados es donde se va a ejecutar la auditoría. ¿Listo? Por ejemplo, ustedes pueden colocar lavadero del lugar de Gran Estación o de Los Rosales. ¿Listo? Por ejemplo, las fechas. Estas fechas son en la cual se diligencia el formato. ¿Listo? Entonces ustedes le pueden colocar la fecha de hoy, por ejemplo. Auditor interno líder. Entonces acá ustedes van a colocar su nombre, ¿cierto? Y si están trabajando de a dos, pues aquí en auditor líder viene el nombre de uno de los que están trabajando, y en grupo auditor viene el nombre del otro compañero. ¿Listo? ¿Qué criterios? Entonces, cuando hablamos de criterios, ¿sí? Estamos hablando qué se va a revisar de la norma ISO. Entonces, acá en criterios viene norma ISO de calidad 9001 en sus numerales, ¿sí? En sus numerales de pronto ustedes van a auditar solo el contexto de la organización. Por ejemplo, entonces en su numeral 4. Digamos que ustedes van a auditar el tema de la operación. Entonces, en su numeral 8. O si lo que van a auditar, es decir, ustedes saben lo que van a auditar de acuerdo a las listas de verificación, que ya las vamos a ver más adelante. De acuerdo a las preguntas que ustedes van a hacer, van a ir asociadas a un numeral. ¿Listo? Entonces esto lo pueden dejar para después de que diligencien las listas de verificación. Esto de criterios. ¿Listo? Objetivos de la auditoría. Entonces, el objetivo de la auditoría, ¿cuál será? Evaluar o identificar si el sistema de calidad o el sistema de gestión de calidad cumple con los criterios establecidos en la ISO 9001. ¿Listo? Eh, la fecha, entonces, ojo, la fecha debe coincidir, ¿cierto? Debe coincidir. ¿Con qué debe coincidir la fecha? Pues con la fecha que ustedes tienen en el programa. ¿Listo? Debe coincidir la fecha. Es decir, si ustedes aquí colocan, si ustedes, por ejemplo, aquí colocan, no sé, 15 de enero, pues en el programa deben tener que esa auditoría se va a hacer o se va a realizar en enero. ¿Listo? Entonces debe ir cumpliendo con esos criterios como tal. ¿Listo? La hora, pues la hora en la que se va a efectuar dicha auditoría, ¿cierto? Y el auditor, quién va a ejecutar esa auditoría. Si es el auditor, uno de los equipos del auditor o un equipo auditor, o si la va a ejecutar el auditor líder. ¿Listo? Entonces allí va este contexto. Área o departamento. Pues, ¿qué área se va a auditar o qué departamento proceso? ¿Listo? Si ustedes van a colocar, pues,
el área operativa, pues allí deben de colocar el área operativa o el área de talento humano o el área de contabilidad, etcétera. ¿Listo? Ustedes deben ir identificando pues qué área o qué proceso se va a auditar. ¿Listo? Eso es para esto. Y contacto clave, pues en el contacto clave será el auditado. ¿Listo? Entonces, si tienen dudas, con muchísimo gusto se las voy respondiendo. Voy a dejar allí el formato un momento para que ustedes pues puedan tomar pantallazos para que sepan cómo lo van a ejecutar. ¿Listo? Entonces, ojo, vamos con las listas de chequeo o las listas de verificación. ¿Listo? Que eso es lo que ustedes también van a ejecutar. Entonces, bueno, nos dicen las listas de chequeo o las listas de verificación, pues ¿para qué sirve? ¿Cuál es el objeto? ¿Listo? Lo primero es que nos ayudan a optimizar el tiempo de la revisión, que era como yo les comentaba, ¿cierto? Para eso son las listas de chequeo o las listas de preguntas o las listas de verificación, pues nos sirven para eso. Sirven como una guía, es decir, pues para que el auditor no llegue tan perdido para saber por dónde empieza o por dónde va a terminar, ¿listo? Que ese, pues ese es el objetivo o uno de los objetivos más bien de las listas de chequeos. Es una herramienta para recolectar evidencias, pues obviamente sirve para identificar lo que se va a auditar y recolectar evidencias, ¿listo? Ayuda a identificar los elementos del proceso. ¿Listo? Pues esto nos ayuda a identificar cuáles son los procesos que se van a evaluar y qué elementos tiene, ¿cierto? ¿Qué elementos tiene? Pues de acuerdo al manual de procesos y procedimientos. Valorar el estado actual del sistema de gestión de calidad. Pues con las preguntas que yo hago me sirve para arrancar con mi auditoría. ¿Listo? Como una guía y para identificar cómo está el proceso del sistema de gestión de calidad. Adecuar las siguientes preguntas del proceso auditado, de allí se desprende la posibilidad de obtener la evidencia suficiente. ¿Qué quiere decir? Pues si yo tengo todo esto bastante claro, puedo completar las evidencias suficientes que se van a solicitar para cada uno de estos procesos. ¿Listo? Se sugiere la utilización de preguntas tipo qué, cuándo, cómo, dónde, cuál. ¿Listo? Pues ese es el tipo de preguntas que se deben aplicar en estas listas de chequeo o en estas listas de preguntas. ¿Listo? Entonces, bien, el objetivo es cómo, dónde, cuáles, muéstreme. Obviamente, pues esa va a ser una pregunta pues de observación o una evidencia de observación, ¿cierto? Muéstreme por qué, quién le autorizó, cuándo lo autorizó, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, ojo, ojo, en el formato de la lista de chequeo, ustedes van a encontrar el siguiente. Por favor, también vayan tomándole pantallazo a este formato, ¿listo? Para que ustedes pues lo puedan ir ejecutando. Dice, número de la pregunta. Entonces aquí viene la pregunta 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Entonces, ojo, ustedes van a hacer 3 preguntas por proceso. Lo voy a colocar acá. 3 preguntas por proceso. Listo. 3 preguntas por proceso. ¿Listo? Entonces, aquí ustedes van a colocar auditores, pues el nombre del auditor,
y el proceso. Es decir, si ustedes tienen 4 procesos, deberán entregar 4 formatos. ¿Listo? Entonces aquí van a colocar el nombre del proceso. ¿Listo? Entonces, pregunta 1, pregunta 2 y pregunta 3. Cuando acá nos habla de la cláusula, ¿sí? Voy a poner un ejemplo de una pregunta. Entonces, voy a poner, digamos que yo el proceso, en el proceso lo tengo en la alta gerencia, es decir, voy a auditar la alta gerencia, ¿cierto? Entonces, en proceso voy a preguntar, ¿conoce usted las partes interesadas? ¿Sí? Entonces, eso irá a la cláusula número 4, es decir, al capítulo 4 del contexto de la organización. ¿Listo? Entonces, en la cláusula vamos a colocar cuál es el objetivo del numeral 4 al numeral 8 que yo voy a impactar. Por ejemplo, yo diría, cuénteme o muéstreme cómo ejecuta usted el lavado. Pues eso ya era directamente en la operación, es decir, en el numeral 8. ¿Listo? Si cumple o no cumple, esto lo vamos a dejar en limpio. Esto, ¿listo? Únicamente ustedes van a hacer las preguntas, cláusula 1, número 1, 2 y 3, cláusula. Entonces recuerden que cada pregunta debe impactar a un numeral. ¿A un numeral de qué? Pues de la ISO, ¿listo? Puede ser del 4, puede ser 4, 5, 6, 7 u 8. El 9 obviamente no, pues también puede impactar algo del 9, ¿cierto? Con qué frecuencia, por ejemplo, se hacen las auditorías internas, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden decir, ese numeral, pues es para impactar o para dar respuesta al numeral 9, ¿cierto? Para identificar, pues, el tema de las auditorías, si están planeadas, si no están planeadas y si se debe ejecutar, perdón. Perdón, qué pena con ustedes. ¿Listo? Ahora, entonces, por favor, tomen notica de este formato y recuerden que van a diligenciar por cada proceso, por cada proceso, por cada proceso, deben hacer 3 preguntas. 1, 2, 3. Va asociada, la cláusula va asociada pues al número de lo que yo quiero impactar y la pregunta, y van a diligenciar únicamente esta casilla, la cláusula, la pregunta y acá arriba. ¿Listo? Observación. Y si cumple o no, eso ustedes lo van a dejar en blanco, por favor. ¿Listo? Bueno, entonces voy a esperar allí un momento para pasar a la siguiente diapositiva. Listo. Entonces vamos continuando. La realización, deben de ejecutar ustedes, eh, la reunión de apertura, la verificación de la información, las conclusiones de la auditoría, la reunión de cierre, la generación de hallazgos, la comunicación de los hallazgos, que ya vamos a ver qué es cada uno, y la generación del informe final de auditoría. La reunión de apertura, entonces, ojo, para que quede bastante claro, por favor, y ya con esto, pues yo creo que vamos a dejar así para que ustedes vayan trabajando, porque pues en las preguntas ustedes se van a demorar un poco. Entonces, bueno, para esta reunión de apertura, y se los voy a colocar acá en el chat, entonces, ojo, les voy a colocar ustedes primero, ¿qué es lo que tienen que hacer? El plan de auditoría. Plan de auditoría. Como segundo, deben hacer las preguntas, que fue la que les acabé de explicar. Y como tercero, deben de hacer el acta de apertura. ¿Qué debe contener el acta de apertura? Acá. Entonces, lo primero que debe tener el acta, pues es una forma, ¿cierto? Quiere decir Bogotá, día tal, empresa tal, ¿cierto? Se reúne el equipo auditor con el objetivo de, ¿cuál va a ser el objetivo? Pues el objetivo de auditar el sistema de gestión de calidad, ¿listo?
Entonces ustedes en esa apertura tienen que decir que se va a auditar el sistema de gestión de calidad y este va a tener una duración de tantos días. ¿Listo? ¿Qué procesos se van a auditar? ¿Listo? ¿Qué requisitos o qué registros necesitan? ¿Listo? Luego deben de identificar qué actividades se van a realizar. Cuando hablamos acá de actividades, ¿cierto? De actividades, deben informar qué, qué procesos se van a auditar en esos días y qué actividades se van a realizar. Es decir, cuando digo de qué actividades, entonces ustedes van a colocar, se va a hacer auditoría de observación, que obviamente ustedes dentro deben de generar, pues en las auditorías siempre muéstrenme usted cómo hace, qué lo hace, ¿listo? Y lo otro es la técnica de las preguntas o de la entrevista. ¿Listo? Para este caso, ustedes van a ejecutar las preguntas. ¿Listo? Esas son las actividades. Dos actividades de observación y de preguntas. ¿Listo? Y de muestreo, se me olvidaba, que va a decir, bueno, de todos esos documentos que usted tiene asociado allí, muéstreme tal. ¿Listo? ¿Cuáles son los conductos oficiales de comunicación? Entonces ustedes dirán, todo se va a manejar a través del líder de calidad o del auditor interno de la compañía. Todas las comunicaciones van a salir oficialmente de allí, ¿sí? La metodología a realizar, que era lo que yo les comentaba ahorita, puede ser una auditoría de preguntas, que esa se debe colocar porque ustedes van a hacer preguntas de observación y de muestreo. Entonces, ojo, pues cuando yo hablo de observación es que es, muéstreme usted qué hace, ¿cierto? O sea, eso es una observación. Entonces yo le digo a la persona, eh, bueno, le llegó este carro, entonces lávelo, muéstreme usted cómo lo lava, ¿cierto? Cuando hablamos de muestreo, para que sepan la diferencia, es, por ejemplo, yo llegar y coger el proceso de facturación y decirle a la chica, bueno, por favor, muéstreme de las facturas que usted generó el 31 de diciembre, muéstreme una. Eso es un muestreo, es una selección aleatoria, eso es un muestreo, ¿cierto? Es decir, yo no me voy a poner a revisar todas las facturas, pero obviamente sí necesito auditar las facturas. Entonces, ¿qué hago? Un muestreo, ¿cierto? Muéstreme tal factura que se haya identificado o que se haya trabajado. ¿Listo? Los recursos que voy a necesitar, explicar qué es una conformidad, qué es una no conformidad, listo, que ya les voy a explicar qué es. Eh, y luego la información de reunión de cierre y el espacio para las preguntas, listo. Ustedes básicamente van a trabajar hasta acá, hasta explicar qué es una no conformidad, listo. Entonces, bueno, entonces, ojo, el acta de apertura debe iniciar indicando pues el plan de auditoría, qué es lo que se va a trabajar, qué se va a auditar, qué registros necesitan, qué documentos necesitan, ¿cierto? El resumen de las actividades, qué es lo que se va a auditar, ¿cierto? Cuándo se va a auditar, qué procesos se van a auditar, por dónde se van a ejecutar los conductos oficiales de comunicación, es decir, quién va a ser el interlocutor entre los auditados, los auditores y los auditados, y qué metodología se va a utilizar y qué recursos se requieren. ¿Listo? Listo. Y explicar qué es una no conformidad, que ya lo vamos a trabajar a continuación. ¿Listo? Entonces, bueno, esto les va a servir cuando ustedes se encuentren en en el proceso de la auditoría. ¿Listo? Entonces viene entablado de la siguiente manera. La realización de las entrevistas o de las preguntas de auditoría, ¿para qué sirve? Entonces, entrevistas en auditoría a sistemas de gestión de calidad. Sirve como método
para recopilar información y evidencia, se requiere que listas de verificación o un plan de muestreo, que era lo que yo les contaba. Es una comunicación bidireccional, es decir, de dos direcciones, entre el auditor y el auditado, ¿cierto? El auditor obviamente es quien realiza las preguntas y el auditado responde las preguntas, ¿cierto? Y esto demuestra si hay una conformidad al sistema de gestión de calidad o una no conformidad. Entonces, la entrevista es una técnica directa e indirecta de recolección de datos con una intencionalidad y un objetivo implícito dado en la investigación, ¿cierto? En la investigación de que, pues yo obviamente tuve que revisar cómo tenían ese sistema, ¿cierto? Por eso hablamos de investigación, ¿verdad? Eh, el auditor debe tener en cuenta lo siguiente. Entonces, ojo, que esto les va a servir para poder ejecutar pues las preguntas. ¿Listo? Dice, proceder con respeto y educación, explicando la razón de la entrevista y de cualquier nota tomada. Entrevistar a las personas adecuadas que participan en los procesos que se encuentran dentro de los alcances de auditoría. Es decir, si yo voy a auditar el proceso pues, operativo, ¿para qué le voy a preguntar a la persona de talento humano? Si muy seguramente pues no me va a dar respuesta. ¿Listo? Realizar las entrevistas en el horario de trabajo, en el sitio habitual de trabajo, si es posible, del auditado. Es decir, si yo voy a auditar la operación, pues lo tendré que hacer pues en el centro donde está toda la operación y no en la parte administrativa, obviamente, ¿cierto? Siempre se debe generar un ambiente agradable para la auditoría, tranquilizar al auditado antes y durante la entrevista. Realice una selección cuidadosa de preguntas, pueden ser abiertas o pueden ser cerradas. ¿Listo? Entonces, ojo para que lo tengan en cuenta para las preguntas. Las entrevistas se pueden iniciar solicitando a la persona que escriba su trabajo, pero como yo les decía, o sea, ustedes me van a decir, profe, pero usted se está contradiciendo porque usted decía que no se puede preguntar al entrevistado, pues, qué cargo y qué hace. Sí se le puede preguntar siempre y cuando yo tenga claro que lo que él va a hacer para decir la respuesta pues es conforme o no, ¿cierto? Debería explicarse para que sea y se hará con la evidencia recolectada en el proceso. Es decir, por ejemplo, si yo le pido una factura, identificar pues esa factura para qué sirve, ¿cierto? Es decir, para qué sirve o para qué es lo que yo la voy a utilizar. Resumir y revisar los resultados de la entrevista con él o los auditados, informando el proceso de la auditoría. Es decir, uno les puede ir diciendo pues, que el proceso es conforme o que es no conforme por estas y estas situaciones. Siempre se debe agradecer al auditado su participación y cooperación en la auditoría. Entonces, ojo, esto ustedes lo deben de tener bastante presente porque es de recordar que ya para el último corte o para la nota del último corte, yo lo que los voy a poner a hacer es que pues se empiecen, ustedes intercambien las empresas, ¿cierto? Y ustedes pues van a auditar a sus compañeros y viceversa, ¿listo? Hago un muestreo de las actividades. Evidencie por muestreo observando lo que ocurre. Haga anotaciones completas. Escuche las explicaciones del auditado, escriba y confirme más adelante si es procedente o no, una auditoría abierta y amigable y verifique si la no conformidad es o no puntual. Ya les voy a explicar eso. Actitudes a tomar para la auditoría. Permanezca seguro, administre el tiempo adecuadamente, no se deje conducir o engañar. Cuando hablamos de esto es que empiecen a responder con evasivas y no me respondan lo que yo pretendo. Sea detallista y eficiente, evite apartarse del tema, evite saturarse de información o evidencia, busque solo la necesaria. ¿Listo? Información o evidencia, solo la necesaria. Actitudes a evitar en la auditoría, no sea controvertido, negativo, no critique, no discuta, no haga comparaciones de ninguna índole y no sea sarcástico. ¿Listo?
pues el objetivo de la auditoría, ustedes simplemente van a ir a emitir una opinión de acuerdo a las evidencias, ¿listo? Y a los auditados no les interesa si en una empresa lo hacen así, si en otra empresa lo hacen así, no. Usted simplemente va a ir es a auditar, ¿listo? Bien. ¿Qué es lo que les puede suceder cuando están ejecutando la auditoría? Se puede prestar para perder el tiempo durante la auditoría, manejado lo pueden manejar al auditor, pueden suceder situaciones inesperadas o pueden probar el carácter del auditor, respuestas limitadas, sí, no, ¿cierto? O se puede prestar para engañar al auditor. Eso sucede cuando quieren entorpecer la auditoría. ¿Listo? Entonces ya les voy a contar qué es un hallazgo para que ustedes lo tengan claro y para que lo puedan ejecutar. Entonces, bueno, más bien voy a dejar hasta ahí para que ustedes alcancen a hacer las preguntas. Y ya dentro de 8 días, yo les indico quién va a auditar a quién. Entonces les voy a explicar, porque eso lo voy a explicar dentro de qué es una evidencia, para qué sirve y cuáles van a ser los criterios de la auditoría y qué es un hallazgo de auditoría, para que ustedes, apenas yo explique esto, ustedes empiecen a realizar las auditorías. El objetivo de realizar estas auditorías es que ustedes, para que lo vayan trabajando, o lo vayan trabajando no teniendo presente, que ustedes hagan como una videoconferencia y por allí pues se vayan ejecutando las preguntas y ustedes vayan sacando o no sus conformidades y sus no conformidades. Ya dentro de 8 días ya les voy a decir quién va a trabajar con quién, voy a explicar este tema de la evaluación para que ustedes lo tengan presente y apenas yo lo ejecute, ustedes arranquen a ejecutar la auditoría. ¿Listo? Con esto yo creo que me voy a demorar la próxima clase 15 minuticos y ya arranco indicando cómo van a trabajar la auditoría. Por lo pronto, vamos a dejar hasta ahí. El objetivo del tiempo que queda es para que ustedes hagan el plan y las preguntas. Ojo, que las preguntas pues es un poco tedioso y es trabajo, porque ustedes sí tienen 5 procesos, pues tienen que ejecutar 15 preguntas, ¿cierto? Entonces, pues esas preguntas, pues recuerden que tienen que ir asociadas a un criterio. Entonces, por eso es que están como de pronto puede ser un poco complejo hacerlas. ¿Listo? Entonces, ojo, por eso les voy a dejar este tiempo que queda de clase para que ustedes se organicen y las ejecuten. Más sin embargo, ya mismo les voy a crear el espacio en la plataforma para que ustedes a más tardar el día, el día lunes suban esas preguntas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque, pues por lo que les cuento, el día de hoy en 8, ustedes van a empezar a intercambiar las preguntas y a responderlas. ¿Listo? ¿Dudas, chicos? Profe, buenas noches. Buenas noches. Lo que pasa es que aún no he subido la clase de hace 8 días. Bueno, resulta que yo la subí hasta hoy, pero tal vez no la compartí con ustedes. Voy a mirar a ver cómo está o a ver si es que ustedes no la pueden observar. Creo que yo la compartí con todos. Foro de salón de clases. Voy a revisarla de una vez, pero creo que yo la subí hoy. Sí, allí está. Entonces la pueden ver en foro de salón de clases. Allí está ya. Yo la subí hoy faltando como 10 minuticos para las 6, pero la subí hasta hoy. Entonces ahí ya la pueden evidenciar y ahí está el enlace. Ahí yo la estoy viendo. Les voy a compartir la Sí, profe, pantalla. efectivamente sí está, pero sí, a las 17 y Sí, la 50 su- porque yo también la miré por la tardecita y no bueno, estaba. sí, la subí tardecito, la subí muy tardecita porque tuve problemas con mi internet hasta, bueno, todo este fin de semana. Entonces la subí hasta tardecito. En ese orden de ideas, entonces voy a subirles ahorita la clase de una vez, la clase grabada de hoy, y voy a crear la actividad. Primero voy a crear la actividad para que no se me pase. La actividad sí se me pasó, pero pues el tema de la clase grabada sí tuve inconvenientes. ¿Listo?
Pero el tema de la actividad sí se me pasó, entonces ya les voy a crear el espacio una vez para que suban la actividad con fecha de vencimiento hasta el día lunes. ¿Listo? Recuerden que ya para este paso, pues ustedes deben de tener el programa, el plan y las preguntas. ¿Listo? ¿Listo? Vale, profe. Profe, qué pena, una pregunta. Tranquila, Nosotros cuéntame. enviamos una, pues digamos que la actividad, pero como no está la grabación de la clase, lo hicimos con otro formato, digamos, creado por nosotros mismos. ¿Ese es válido o sí hay que Pues cambiarlo por el de la clase pasada? depende. Si tiene todo lo que yo les pedía allí en el formato, es válido. Si de pronto le hace falta algo, pues no. Si tiene más, no tengo problema, pero siempre y cuando tenga lo básico que fue lo que yo les indiqué, Ah, ok, vale, profe, gracias. para que nos quede como todo uniforme, ¿vale? Entonces ya les voy a subir, porque no me deja, ya les voy a subir a crear la actividad y ya en unos segunditos pues les subo las clases. Como ustedes pudieron observar, yo les estoy colocando fecha para que no se pierdan, ¿listo? Por si tienen Sí, dudas o para los que ingresaron despuesito. pero en sí la actividad que vas a crear es para la clase que explicaste hoy, porque la de la semana Exactamente. pasada fue la que te vamos a enviar al correo. Exacto, válida la aclaración para que de pronto a los compañeros les quede claro. Como la semana pasada pues no les creé la actividad, entonces el objetivo es que hoy, pues como ustedes ya la tienen, me la envíen al correo, porfa, ¿listo? Y la que les estoy creando, si es para subir a más tardar el día lunes, que fue con lo que expliqué el día de hoy, ¿listo? Bueno, muy bien. ¿Dudas, otras dudas, inquietud? Profe, ¿hasta cuándo tenemos clase de subir la, Hasta el próximo lunes. no, no, El la pro- actividad de hace 8 días? Lo que pasa es que hasta- hace 8 días no pude entrar a clase, entonces no lo tengo hecho. Bueno, entonces me la pueden enviar, esa me la tienen que enviar al correo, a más tardar mañana al mediodía, porque se supondría que ustedes la tendrían que haber dejado lista a más tardar ayer. ¿Listo? Entonces las voy a dejar para que me la envíen al correo a más tardar mañana al mediodía. ¿Listo? Y este tiempo, pues que les queda si no la alcanzaron a terminar, pues para que la vayan ejecutando. ¿Listo? Profe, pero esa clase, la actividad de la clase pasada era el punto 9, 9.1, 9.2 y 9.3, ¿verdad? Exactamente, Ah, listo, sí, exactamente. señor. Muy bien. Que fue hasta donde vimos el programa. El ¿Listo? formato, sí, señor. Exactamente. Creo que yo les había pedido otra cosita ahí, aparte del programa. Creo. ¿Listo? Entonces, bueno, chicos, ya les estoy creando la actividad. Estoy esperando que el internet me cargue y ya les subo la clase grabada. ¿Vale, muchachos? Entonces, chicos, muchas gracias por el tiempo y nos vemos dentro de 8 días. Que pasen buena noche. De acuerdo, profe, muchas Vale, gracias. profe, gracias. Vale, profe. A Vale, profe, ustedes, Profe, gracias. muchas gracias. feliz noche, compañeros. Feliz Hasta noche. luego. Hasta luego.